Muy buenas noches, como todos estos martes, felices siempre de poder entrar a su hogar de esta manera y establecer un acuerdo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la proyección de nuestra fe, tiene que ver con aquello que es invisible a los ojos de los hombres, pero visibles para los ojos eternos de Dios. Los cielos siempre estarán celebrando a aquellos que tienen un corazón para la gente. Una de las cosas que más impactó mi vida es el servicio. Vamos a comenzar un ciclo hablando de justamente del servicio, algo que a veces es un poco menospreciado, no se ve mucho, pero lo importante es que esta noche tenemos la oportunidad justamente de hablar del servicio. Hemos titulado este tiempo con una frase: ¿de qué sirve avanzar sobre algo si no entiendo justamente para qué lo estoy haciendo? Gloria a Dios. Creo que una de las cosas que han hecho fuerte mi vida espiritual, y por ende cuando la vida espiritual gobierna a una persona, los resultados, los logros, lo que realmente sentimos dentro de nuestra vida es muy diferente cuando otra parte de nuestro ser es quien gobierna, cuando gobierna la carne, cuando gobierna el alma. Cuántas dificultades, pero qué importante poder llevar nuestra vida, nuestro ser, al gobierno del Espíritu Santo de Dios. La gran meta, el gran desafío de todos los que estamos conociendo a nuestro Creador y la razón de ser creados. Así que siempre será una honra servir al Señor. Siempre, siempre será una honra desde nuestra juventud, de nuestra adolescencia, saber definir en nuestra vida qué es el servicio. De hecho, que siempre ha sido un impacto saber que el cielo se relacionó con la tierra, el creador con los creados a través del servicio. Las palabras más fuertes que el Señor va a soltar en el comienzo de su ministerio es: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, planteando a aquello que iba a manifestar un antes y un después de la maldición. El hombre bajo maldición, bajo el poder del pecado, bajo el poder entonces de las tinieblas, para terminar con todos. Esto eran 6.000 años de maldición para comenzar la libertad. Él levantaría la libertad a través del triunfo en la cruz del Calvario, y es importantísimo. Yo creo que todavía no hemos descubierto todo lo que significa el servicio, lo que produce, lo que se nos devuelve, todo lo que significa el servicio. Uno pasa por diferentes áreas de servicio en la iglesia. Es tan importante cuando comenzamos principalmente en aquellas cosas que parece que nadie quiere hacer.
fueron las que más afirmaron el servicio en mi vida, y creo que el ministerio se deja ver lo más fuerte, el servicio, el corazón servicial que se descubre en este proceso que el Evangelio hace para despegarnos de todo lo que ha sido nuestro pasado, lo que ha sido una mentalidad fuera de Dios. Lo bueno de todo esto es que todo lo hicimos convencido que era siempre para el Señor. Esto fue un gran escudo, una gran cubierta que guardó mi vida frente a las diferentes situaciones de aquellas cosas que el hombre no sabe valorar, de aquellas cosas que esperamos de nuestros semejantes a modo de agradecimiento, a modo de reconocimiento. Creo que el hombre nunca podrá valorar lo que hacemos en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre tendremos que asegurarnos y establecer un pacto con Dios en cuanto a que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Por eso siempre será una alegría, siempre renovaremos en ser mejor o hacerlo mejor. Creo que la primera puerta que atravesamos en este camino de crecimiento, de madurez, es la puerta del servicio, del servicio. Y entendí y le quiero contar en esta noche, ya que hablamos de las experiencias vividas, de aquellas cosas que construyeron lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, y entendí que atravesar esa primera puerta, la del servicio, toda mi vida cobraba sentido. De ese día en adelante, cada cosa tiene un sentido de ser. Juan capítulo 12, versículo 26, es el versículo más hermoso que encuentro en esta noche para comenzar esta charla, comenzar esto que tiene que ver con todos los hijos de Dios. La verdadera iglesia de Cristo es la iglesia que tiene un alto sentido del servicio, el servicio. Dice Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me interesó mucho este término, si alguno, y entendí que esta palabra indica de que no todos sirven, o todavía hay muchos que estarán en ese proceso de descubrir o entender lo que es la vida de servicio, ya que como hijos de Dios venimos a caminar en los pasos del Señor. No he venido a ser servido, he venido a servir. Una contundente y determinante declaración que pasa por todas las generaciones que quieren servir en el reino de los cielos. Así que entendemos que hay personas que no están dispuestas a servir. Esto se ve a menudo. Hay personas que poco a poco en ese proceso de madurez
van descubriendo el servicio, se enamoran del servicio y bueno, no todos sirven, es una realidad, ¿eh? Sobre todo el servicio demanda, ¿eh? Sabemos que el servicio demanda cosas que a veces no estamos dispuestos a darlas, pero lo primero que uno aprende que en el servicio al Señor hay demandas, de tiempo, muchas abnegaciones, donde los dones se activan realmente de una manera extraordinaria y perfeccionándonos en los dones. El servicio demanda mucho y se escucha a menudo, gran parte, lamentablemente, de los llamados, de los escogidos. Yo no tengo tiempo, a menudo se escucha mucho en personas hermosas, con dones, con talentos, con habilidades, realmente una declaración que ha llevado a muchos a equivocarse en el inicio de un camino largo que deberemos recorrer basado en el servicio a Dios. Así que todo lo contrario para algunos, no estar dispuestos, no tengo tiempo. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y este versículo es muy interesante cuando entendemos las demandas que allí establece el reino con los que somos parte de un reino que más que palabras son obras, las evidencias de la autenticidad de la Iglesia de Cristo. Y dice, si alguno me sirviere, sígame, demanda, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Es tan importante el servicio. ¿Por qué? Porque nos ubica, nos lleva siempre donde está Cristo. Por eso dice, si alguien me sirve, me sirviere, sígame. ¿Por qué? Porque donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Tremenda, extraordinaria, profunda promesa. Qué importante es el servicio. ¿Por qué? Porque dice el Señor, donde yo estoy, allí estará el que me sirviere, donde está Cristo. Es decir, el servicio nos apega siempre, donde está el Señor. No habrá manera de equivocarnos cuando el servicio es parte de un corazón agradecido a servirle a nuestro Señor. El servicio entonces te conecta. Dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Qué maravilloso, es esto, ya que donde está el Señor, allí también estaremos nosotros. Qué importante fue para mí entender. Y quiero compartirte un poco las preguntas que siempre me hago a menudo
y en todo tiempo de decisiones, en todo tiempo de cambios, en todo tiempo a veces de dudas, para mí es muy importante el hacerme preguntas que de alguna manera siempre digo son mi hoja de ruta. Entender lo que hago, entender por qué lo hago, entender para qué lo hacemos, entender entonces el significado del servicio. Repito esto, la importancia, es fundamental comenzar la vida cristiana respondiéndonos estas preguntas que son eje en todas las experiencias que vamos a vivir a lo largo de lo que será nuestra existencia, de lo que será toda nuestra historia en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante poner las respuestas, para que no haya duda, las dudas se desvanezcan, no sean los grandes enemigos, las dudas, las cosas que no tenemos claras, las cosas que a veces hacemos y no sabemos por qué las hacemos, siempre generarán conflictos y la mayoría ha quedado en el camino, ha quedado detenido porque muchas veces hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos por costumbre, por inercia, porque otros las hicieron y de pronto no ha sido para nosotros una verdadera convicción por lo que hago, Entonces, volvemos a repetir, entender lo que hago, entender por qué lo hacemos y entender para qué lo hacemos. Esto siempre será lo que afirmará las diferentes condiciones, situaciones y los enemigos y por sobre todo la astucia, el trabajo de un verdadero profesional que es el adversario de nuestras almas, que desde los días de Adán sigue deteniendo hombres y mujeres llamados a hacer cosas extraordinarias, personas con talentos, con misiones realmente que marcarían tal vez una historia diferente. Sin embargo, quedaron en el camino, quedaron detenidos porque en algún momento se filtró aquello que no estaba establecido como su conducta, como su prioridad o el pensamiento dominante de lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago, como decíamos, para qué lo hacemos, gloria al Señor, y por qué lo hacemos. Dice también este versículo precioso que leíamos, Juan 12:26, y dice la palabra otra vez: mi Padre le honrará si alguno me sirviere. Mi Padre, dice el Señor Jesucristo, le honrará. Qué importante. Es maravillosa la Biblia, es precioso cuando tenemos esa comunión con la palabra. Dios nos habla siempre en un lenguaje en el que podemos entender. Vamos a tomarnos unos minutos en esto tan importante. Si no entendemos lo que se nos pide, no podremos hacer lo que se espera de nosotros. Repito este concepto.
es tan importante la palabra de Dios, cómo nos habla en un lenguaje que por torpe que seamos o con ciertos niveles de ignorancia, lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo que se nos pide, lo que se nos demanda de parte de la palabra, nunca podrán, o el Señor no podrá esperar lo que no entendemos, No podremos hacer lo que se espera de cada uno de nosotros si no entendemos lo que el lenguaje de la palabra del Señor nos demanda o nos pide. Si yo pidiera algo a usted y no entiende, nunca, decimos, podrá alcanzar o realizar lo que se pide. ¿Cuántas veces un diagnóstico médico, los términos, las palabras que se utilizan en ese diagnóstico, y se suma a veces la letra del médico, no, es imposible entender realmente qué nos está pasando en lo físico porque no entendemos los términos. Es como un lenguaje que no sería, para mí por lo menos, el español sería incomprensible. Repito, la Biblia contiene un lenguaje claro y sencillo para entender correctamente la voluntad de Dios. A menudo nos damos cuenta cómo el hombre pone sus interpretaciones o lo que realmente quiere que se le diga, cómo el hombre mezcla sus pensamientos, sus deseos frente a la palabra. Pero ¿quién podrá excusarse delante de la palabra, ya que la palabra es clara, precisa, y en ella se manifiesta claramente la voluntad de Dios sobre sus hijos? Por ejemplo, los discípulos, hay muchos ejemplos que podemos dar en esta noche para enriquecer este concepto. Los discípulos, la mayoría fueron pescadores, y él va a hacer una pregunta clave, que Jesús hablaba con sus discípulos acerca de el oficio de ellos. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, 51, en la parábola de la red, el Señor termina preguntándole a sus discípulos: ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Jesús enseñaba sobre principios que le eran conocidos. Las parábolas eran del diario vivir, cosas conocidas de la naturaleza, de los oficios, de las herramientas. Qué importante cómo Jesús pregunta, ¿entendieron? ¿Entendieron? Es clave, querida iglesia, amados en Cristo, hoy más que nunca tenemos que habilitar nuestra capacidad de entendimiento. No podemos ir a la iglesia, no podemos leer la Biblia y no entender lo que estamos leyendo. Si no entendemos sobre lo que se nos enseña, ¿cómo haremos
entonces o cómo lograremos o alcanzaremos lo que se nos pide, lo que se nos demanda, de las cosas que tenemos que renunciar, de los hábitos que tenemos que cambiar, de las cosas que sí realmente ponen en riesgo nuestra comunión con el Señor. Por eso decimos, ¿de qué sirve avanzar sobre algo si no estoy entendiendo lo que hago? Y esto tiene que ser un llamado en esta noche como familia, como gente que tenemos expectativa en la sobrenaturalidad de Dios, de entender e interpretar correctamente lo espiritual de lo natural. Entonces, nada sirve avanzar, crecer, ir a una iglesia por años o decir que somos cristianos si no entendemos lo que hago, para qué lo hago, cómo lo hago. Por eso creo que una de las cosas tan necesarias, pero también tan rechazadas en la vida, el crecimiento y el alcanzar una madurez en la vida de los cristianos, es justamente una prueba. Las pruebas existen, existen las oportunidades que muchas veces abre el Señor, existe una confianza para saber si hemos entendido la palabra que debe ser revelada no a la mente natural, porque se contrapone, se enfrenta con lo espiritual. Entonces existen las pruebas le da siempre entonces legalidad al conocimiento. Si logré entender, si logré entonces comprender, discernir, interpretar y creer por sobre todas las cosas. Entonces decimos la gran necesidad de que las pruebas son actos legales, aunque a veces las rechazamos, no queremos vivir ciertos momentos donde las pruebas son la gran evidencia y confirmación que hemos entendido, que hemos aprendido, que discernimos claramente lo que se nos ha enseñado. Por eso muchas veces la palabra prueba genera cierto malestar, reitero, cierto rechazo, cuando es imprescindible, es impostergable. No podemos pensar que, ¿ves? Cuando íbamos a la escuela, cuando éramos niños, qué terrible esa frase: hoy van a sacar una hoja, van a guardar los libros, van a sacar una hoja. Qué momento, qué cambio atmosférico producía en nuestra vida, como niño, como creíamos como niño ir a la escuela sin tener pruebas, como creer o como pensar que podemos desarrollar una carrera, ir 5 años a una universidad sin tener una mesa examinadora. ¿Cuántas veces este pensamiento de infantilidad de niños pasa por la cabeza de quienes hemos sido llamados y escogidos para ser un testimonio real y genuino, contundente, en una sociedad donde permanentemente le da la espalda a Dios? Recuerde que Dios
ha hecho de su iglesia una reserva de la moral y de los principios inmutables, incambiables, que el Creador estableció en las conductas, en la moral, en la vida de los creados. Gloria al Señor. Entonces, no podemos creer que estamos llevando adelante o cursando una carrera que un día nos van a dar un diploma sin ninguna prueba. Este es el pensamiento. Que un día nos vamos a recibir porque alguna vez tendremos que tener mente de graduación, mente que va progresando en el conocimiento, pero no podemos creer o pensar de recibir o que nos van a dar un diploma sin ningún examen, sin ninguna prueba. ¿Por qué? Porque la prueba mide si en realidad hemos aprendido la consigna. Gente que en la teoría también todo bien, como a veces está sucediendo mucho en los carnés de conductor, 2 exámenes, el examen teórico y ahora en un simulador le va muy mal. En un simulador se pone nervioso, un poco se intimida. Por eso creo que las cosas naturales nos enseñan cómo a veces ir a la práctica. Por eso no podemos pensar como cristianos en nuestro llamamiento a la vida cristiana, a la madurez cristiana, al desarrollo de nuestros talentos, ministerios, solo conocimiento. Y esto lamentablemente hoy es muy fuerte, amontonar gente en las megas iglesias y hacer creer que nuestro llamamiento es solo conocimiento. Necesitamos entrar en acción, como muchas cosas. Pensaba en un paracaidista, cuánta instrucción se dará en el plano de la tierra, en un aula, el armado, el desarmado de un paracaídas, de todo lo que tiene que hacer, los movimientos, seguramente cómo se abre, cómo se maneja, cómo se van moviendo justamente las riendas para que vaya tomando dirección, cómo manejar el viento, todo ese tema. De pronto hay que subir al avión y allá en la altura nos enfrentamos a la verdadera realidad de un paracaidista. Ahora deja de ser un conocimiento para vivir una experiencia a muchos metros de altura. El rugir de los motores, se abre la puerta y ahora a lanzarse al vacío. Qué tremendo, ¿no? Leía un poco cuánta gente al enfrentar justamente ese escenario se vuelve para atrás. Nunca ha experimentado un salto, solo el conocimiento, tal vez un 10, una máxima calificación en el conocimiento y un reprobado en la acción. Jesús enseñaba a sus discípulos y por las noches dice que reafirmaba aquellas cosas que había enseñado durante el día, las parábolas, pero al otro día los enviaba de 2 en 2. Estaba lo teórico y rápidamente la acción. Teoría y acción, conocimiento y ahora salir de ese nivel teórico
para la experiencia de la práctica, de lo práctico. Qué importante es que podamos entender y tener claridad sobre una de las cosas que muchas veces el cristiano ha detenido: su verdadero servicio al Señor, despertar esa verdadera y máxima unción, lo más grande, lo más elevado, el mayor nivel que experimenta un cristiano escogido por el Señor es justamente el servicio, es llevar a la acción aquellas predicaciones, aquellos estudios, aquellos seminarios, aquellos diplomas. Recuperan veracidad y legitimidad cuando todo lo llevamos a la acción, cuando entramos en lo práctico, donde entramos en los verdaderos problemas que se nos ha enseñado, como el rechazo, la no aprobación, la persecución, la burla. ¿Cómo reaccionamos frente al oponente? ¿Cómo reaccionamos frente a la adversidad? ¿Cómo reaccionamos frente a aquello negativo, a lo que justamente no esperábamos que sucediera y fue lo que ganó nuestra vida? Es importante en el desarrollo de la palabra, lo dejaremos para nuestro próximo encuentro, cómo la voz apostólica hablaba del ser enseñado, especialmente el apóstol Pablo, la sencillez, la humildad, el corazón maleable de sentarse a ser enseñado, saber que es necesario ser educado, formado, todo lo que se desarrolla en el plano del conocimiento, pero eso es una parte, eso es un proceso que nos lleva a al verdadero escenario donde vamos a saber si realmente hemos aprendido, si verdaderamente eso que hemos pasado tiempo siendo enseñado lo hemos aprendido. Qué importante. ¿De qué sirve avanzar? ¿De qué nos sirve a veces alcanzar conocimientos? A veces la falta de tener un verdadero sentido en lo que me estoy preparando, en lo que me estoy formando, educando. Si no entiendo para qué me estoy preparando, qué importante saber que todo lo que en tiempos de paz, sentado en una iglesia, Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla como en esta noche, nos prepara en tiempos de paz para cuando vengan los días malos, los días difíciles. ¿Qué haremos cuando comiencen el verdadero movimiento? Uno tras otro nos habla la Biblia del tiempo final. ¿Cómo hemos pasado este COVID-19 que solo ha sido una antesala de un desencadenamiento apocalíptico en el que ya entramos? ¿Cómo nos prepararemos para el tiempo de la crisis? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no prepara una iglesia para la confusión, para caer en lazo, para errar. Cuanto más la sabiduría debe prevalecer en lo que sí debemos hacer
y en lo que no debemos hacer. El Señor les bendiga en esta noche, sea su gracia en sobremanera grande, haya siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que en esa paz podamos aprender, tomar conocimiento, porque sabemos que está la acción, la prueba. Vendrá el momento de saber si realmente hemos aprendido o no. Termino repitiendo este hermoso versículo que hoy fue para nosotros la palabra rema de parte de Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Hermoso, no solo la demanda, sino que siempre estaremos allí, en el lugar donde estará Cristo. Y dice esta segunda parte: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nos despedimos, hermosos, alentados, fortalecidos por esta palabra eterna, de la cual damos testimonio a lo largo de tantos años. Dios ha sido fiel en todas sus promesas. Solo seremos nosotros los que tendremos que producir cambios, especialmente, como hablábamos, hacernos preguntas maduras, entender lo que hago, entender por qué lo hacemos y entender para qué lo hacemos. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar.